a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Estimados hermanos en el amor de Cristo, la paz sea en cada uno de vosotros. Una vez más, la Iglesia de Dios se hace presente con este programa Enseñanzas del Dios de Israel, con propósitos puramente edificativos para su alma. Por lo cual lo invitamos a que se quede con nosotros para que juntos nos edifiquemos en el estudio de la palabra de Dios. También quisiéramos saludar a todos aquellos nuestros hermanos que nos sintonizan, aquellos que también se han reportado, aquellos que también pues, han compartido nuestros enlaces, pues sabemos de que igual han sido instrumentos de Dios para ello, y pues los invitamos a que lo sigan haciendo y nos estén siguiendo, y a la vez también pues sigan compartiendo este programa, como lo dijimos al inicio, con propósitos puramente edificativos. Vamos entonces a iniciar en esta oportunidad, pero previo de poder disertar, dar a conocer el mensaje de hoy, pues voy a invitarlos a que nos acompañen. Vamos a hacer una oración. Eterno y bondadoso Padre, que habitas y moras en las alturas de los cielos, exaltado seas por siempre, Padre bueno. En esta hora venimos delante de ti, Padre, a presentarnos, tanto tu siervo como aquellos que nos están sintonizando, para agradecerte la oportunidad de vida que tú nos das. A la vez también, Padre eterno, a rogarte por los que nos están sintonizando, para que tú pues los puedas asistir en su necesidad, que quizás en este momento pudieran estarlo presentando, donde hay dolor, angustia, pena, adversidad, pues también, Padre bueno, te rogamos que ahí los asistes, especialmente aquellos que están clamando para que seas tú el que los ayudes. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Bien, en esta oportunidad pues traemos un tema, el cual hemos titulado La familia ante la muerte. Pues en estos últimos tiempos en que estamos, especialmente bajo esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, que tanto los países han sido afectados, hoy pues se cuentan las estadísticas de esta manera, números de casos, números de contagiados, números de fallecidos. Y de alguna otra manera, tan fácil es que se escuche la pronunciación de esos datos. Sin embargo, si nos remontamos y nos dedicamos específicamente en esos datos de fallecidos, pues ahí podemos dirigirnos para ver que hay mucho dolor, hay tristeza, por cuanto muchas familias, muchas personas han perdido seres queridos. Por eso en esta oportunidad traemos este tema con el propósito de poder consolar, poder orientar a todas estas familias que pues han perdido un ser querido. No cabe duda, pues allá está la tristeza, la congoja por ese ser querido, porque pues no se esperaba que partiera, pero también sabemos que los hay otros que han perdido seres queridos, que bajo estas circunstancias ver su partida pues también no es como se esperaba, pues también a ellos dirigimos este mensaje para poder consolar y confortar sus corazones a través del consejo, de la guianza, de la palabra de Dios. De hecho, encontramos allá en Isaías, vamos a dirigirnos a Isaías, en el capítulo 38, en su versículo 1 en adelante, lo siguiente: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, o sea, una enfermedad grave, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Dios, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos,
y oró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te añado a tus días 15 años. Muy bien, aquí tenemos entonces un pasaje donde se menciona la muerte. Y precisamente viene de parte de Dios, donde se está diciendo de que se hagan preparativos porque vas a morir. Algo que nosotros muy poco nos dedicamos a hacer. Por lo tanto, con el propósito de esta disertación, de este mensaje, es que tenemos que aprender a integrar la muerte como parte de la vida. Esto es un poco difícil poderlo hacer, pero es un poco difícil poderlo hacer cuando desconocemos las cosas, cuando no tiene sentido nuestra razón de existir, o que al final nuestra existencia está dedicado a cierto propósito, a cierto objetivo. Primeramente tenemos que entender qué es la muerte. Pues la muerte es cesación o término de la vida, o sea, terminación de la existencia de la vida. Entonces, este mensaje no es solo para los que han perdido un ser querido, sino también para aquellos que aún no les ha sucedido esto, para que puedan prepararse. ¿Qué hacer en ese momento de la muerte? Hay muchos que dicen ni pensarlo. Hay quienes dicen: ay Dios, tal vez el día que nos suceda eso, yo también me muero, dicen algunos. Y hay quienes ni siquiera lo quieren hablar, lo quieren tocar. La muerte es un fenómeno del ser humano. Esto nos obliga a que todos nos hagamos un replanteamiento, tanto de nuestras propias actitudes ante la muerte, como la de la preparación psicológica, espiritual y aún material que estemos forjando ante esta situación eminente en el ser humano. O sea que tiene que llegar. Tenemos que hacernos ese replanteamiento. En los textos que leímos en Isaías, ahí claramente nos dicen los preparativos que tenemos que hacer. Entonces tenemos que reconocer la necesidad de una educación sobre la muerte. ¿Cuál es el propósito? Para que cuando esto llegue, el impacto no sea devastador. La llegada de la muerte, pues, no cause en nosotros más adversidad. De hecho, en épocas remotas la muerte constituía una gran parte de la vida diaria de la mayoría de las personas. Aquí es donde logramos ver. Yo quisiera contarle que en nuestra cultura aquí en Totonicapán, pues podemos recordar, ya muy poco queda de estas casas antiguas. Y si usted trae a su mente esto, las casas aquí se hacían con una sala grande, un corredor grande, las puertas anchas. ¿Cuál era el propósito? Porque los abuelos decían: es para que cuando tengas muerto, alcance el féretro y las personas que te vayan a acompañar y no tengas dificultad para entrar y sacar la caja. Esa era parte de la preparación que ellos tenían. Incluso, pues también podemos darnos cuenta de la preparación que ellos tenían, porque podemos recurrir a los cementerios, ahí podemos darnos cuenta de los nichos, los mausoleos, las tumbas que se preparan. Incluso hoy hay familias que tienen hasta nichos bóvedas para poner los muertos, de hasta 12, 15 bóvedas pertenecientes a una sola familia. ¿Qué están haciendo ahí? Están preparando en el aspecto material lo de la muerte. Incluso si usted se ha de recordar, los abuelos antes, dentro de su testamento, dejaban estipulado cierta cantidad de dinero, cierto terreno, para que en el momento que llegara la muerte sea vendido, para que pueda ser utilizado para el momento de la muerte. Esos eran los preparativos que se hacían antes. Hoy
pues muy poco le hemos prestado atención a esos preparativos. Incluso hay instituciones que hoy ofrecen un seguro de vida. Como dijera un personaje de televisión, más que asegurarnos la vida, nos aseguran el momento de la muerte. De alguna otra forma, esto es razonable. Entonces, incluso en tiempos antiguos, la muerte era temida. La ciencia del siglo XX hizo que la muerte haya ido retrocediendo más y más. A medida que la muerte ha llegado a ser una amenaza cada vez menor, la mayor parte de nosotros hemos colocado en la periferia de nuestra vida esta cuestión de la muerte, pues lo hemos dejado a un lado porque decimos, pues, la ciencia, voy a recurrir a esto, a lo otro, pues no quiero morir. Ahí es donde vemos de cómo la ciencia ha hecho pues que hayan medicamentos para rejuvenecer, hayan medicamentos para prolongar la vida, hayan tratamientos para prolongar la vida, porque no queremos morir. Incluso, raramente hablamos de la muerte dentro de nuestra familia, incluso ni siquiera pensarlo. Sin embargo, recientemente se ha observado un nacimiento de una actitud más saludable hacia la muerte. Aunque no se quiera hablar, se tiene esto, pues. Esta actitud busca explorar sus aspectos emocionales, morales, espirituales, que circulan para tratar de hacer incluso que la muerte, sus consecuencias sean inevitables para la vida, incluso hacer que la muerte sea un hecho positivo. Esto lo ha hecho una ciencia que se llama tanalogía. Es una ciencia que estudia la muerte y se ha propuesto que las personas se den cuenta de la importancia de integrar la muerte a la vida. De hecho, un psicólogo norteamericano allá en 1974, este psicólogo de nombre Boyle, sintetizó la necesidad de hacer del estado terminal de la vida una parte significativa y valiosa del ciclo vital. Este es en otro aspecto por aquellos que pues ya se han enterado de que están en una etapa terminal. ¿Qué hacer con esa actitud? ¿Qué hacer con esa situación? Especialmente de la persona que está recibiendo la noticia. Y cuánto más la familia. Él escribió, ser educados para morir, así como para vivir, no significa que tengamos que preocuparnos morbosamente de la muerte. Este es lo que él escribió en ese momento. Entonces tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros morirá. Esto es lo que muchas veces a nosotros no nos llega a la mente. Si nos damos cuenta de que vamos a morir, nos proporciona un interés común. Entonces, necesitamos de una ayuda, así como de poder valorar el presente y las prácticas que nosotros tenemos de nuestra vida. Este mismo autor también resalta la necesidad de familiarizarnos con los aspectos psicológicos de la conducta sobre el morir mientras todavía estamos vivos y bien. Pues. Entonces, aquí es donde se nos da el ejemplo, lo que decíamos hace un instante, de los abuelos. Tal vez ellos no tuvieron la ciencia, no tuvieron los conocimientos ni los medios que hoy nosotros pudiéramos tener, pero siempre lo tenían en su mente y esto traspasaba de generación en generación. Por eso, nosotros tenemos que especificar en qué consiste una educación sobre la muerte. Miremos algunos ejemplos. Ayudar a los niños a que crezcan con el mínimo posible de ansiedad en relación con la muerte. Note que aquí ya estamos integrando la muerte a nuestra vida, en el momento que tengamos conocimiento sobre la muerte. Entonces, cuando muchas veces desconocemos las cosas, es cuando entra temor en nosotros y no queremos saber nada de ese tema o de esa situación. Pero cuando ya tenemos conocimiento, entonces muy bien podemos entender lo que pasa, lo que sucede, cómo viene y las cuestiones después de que puedan suceder. Entonces esto implica hablarle a los niños sobre la muerte como parte de una educación integral para ellos, en un lenguaje que puedan entender y asimilar. De hecho, un momento oportuno para poder hablar con ellos es cuando muera un familiar, un conocido, muy cercano a nosotros, es donde podemos hablarles, ¿verdad? Especialmente, también tenemos que percibir la muerte como el final natural de la vida.
De hecho, en la escuela nos lo enseñan. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero esa última parte es lo que muchas veces no quisiéramos que se hablara. Lo cual, esto implica la debida preparación para nuestra propia muerte y la de nuestros seres queridos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que prepararnos. De hecho, aquí es donde, como decíamos, los abuelos pues dejaban previsto ciertas cosas. Hoy es lo que causa mucho dolor porque nosotros muchas veces no nos preparamos para ello, por la constitución física, por la condición económica que nos encontramos, que por los bienes que tenemos creemos que nunca va a llegar la muerte a nosotros. Muchas veces no sabemos cómo va a llegar. Incluso hay enfermedades silenciosas que en cuestión de meses, de días, escuchamos tal fulano falleció porque tenía tal enfermedad, pero decimos, pero si estaba bien, o incluso un accidente, pues muchas de esas cuestiones pueden suceder. Pues. Entonces tenemos que desarrollar un concepto, también un concepto cristiano, acerca de la vida y de la muerte. Esto es la parte más interesante de los preparativos que tenemos que tener. Ese concepto cristiano, para que ese temor a la muerte pues no nos invada y sea devastador en el momento. Especialmente con aquellos que están en casos terminales. Pues aquí incluso se motiva a los profesionales, a los médicos, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, enfermeras, especialmente que asuman una responsabilidad para con los moribundos. Y nosotros como familia, pues son los que tenemos que ayudar a fin de reconfortarlos y tratarlos, en este caso, a esas personas en estado terminal, tratarlos de una manera humana. Y cuánto más si lo hacemos de una manera cristiana, inteligentemente, les podemos mostrar el camino de todos los mortales, para que ellos pues puedan asumir la realidad que están viviendo. Entonces, cuando decimos también los aspectos materiales sobre la muerte, pues incluso, y aquí es lo que hablábamos hace un instante, los abuelos dejaban preparado todo. Hoy incluso, como lo decíamos, hay instituciones que se acercan a nosotros también a proponernos, por ejemplo, servicios funerarios, especialmente bienes raíces en los cementerios, la forma de cómo costearlos, para que en el momento que llegue la muerte, pues no cause ese impacto. Porque tristemente, cuando hay quienes les llega la muerte en la familia, no están preparados para nada. Eso incluso causa más dolor todavía. Entonces, tenemos que aprender la dinámica psicológica de la aflicción de la muerte también. La educación sobre la muerte tiene como meta principal hacer del morir una experiencia tan positiva como sea posible. Y aquí es donde entra pues la conciencia cristiana, la preparación cristiana, para hacer que esta muerte pues sea positiva como sea posible. Entonces, esta dinámica psicológica de la aflicción sobre la muerte, ¿cómo poderla enfrentar? Esta es la situación. ¿Cuál es el proceso mediante el cual enfrentan el hecho de su vida? En este caso, aquellos que están pronto a fallecer porque han recibido la noticia que están en un estado terminal. En primera instancia, pues podemos darnos cuenta de que es un paso difícil para ellos. Vamos a poner un ejemplo sobre este proceso. De esa persona que está en un estado terminal, la primera etapa es la negación. Es el primer sentimiento que experimenta la persona ante el pronóstico de su muerte. Y expresa esto: oh, esto no me puede suceder a mí. O sea, lo está negando. Hay un estado general de desconcierto, ¿verdad?, de que le va a pasar esto. Incluso la misma familia lo vive. Luego la segunda etapa es la ira. Después de darse cuenta de que le están sucediendo, las personas le están sucediendo, pues, esto, experimenta ira y expresa lo siguiente: ¿por qué yo?
Si hay tantos criminales en el mundo, ¿por qué tenía que sucederme a mí? Especialmente a mí, dicen, ¿verdad? Esta es la etapa. En esta etapa les es necesario expresar su ira para poder librarse de ella. Y hay que dejárselo. No es conveniente detenerlos la expresión de sus sentimientos. Luego viene la negociación. Aquí el pensamiento siguiente puede ser, si esto me está pasando a mí, el pero constituye un intento de negociar el tiempo, postergar la muerte, como una concesión de Dios. Si me permites vivir hasta, entonces aquí es donde está la negociación, hasta que mi hijo se gradúe, hasta que termine mi carrera, hasta tener un hijo, hasta ser la persona buena, ¿verdad? Entonces aquí viene la negociación. Esta negociación reconoce el tiempo que es limitado y que la vida tiene fin, va a llegar su fin. Luego está la otra etapa de la depresión. En esta etapa de profunda congoja por la pérdida de su propia vida, las personas necesitan llorar, dolerse, lamentarse de sí misma, expresando su angustia, pues pueden superar la superación mucho más rápido si expresan esto. Por último viene la aceptación. Finalmente, en el mejor momento de las cosas, las personas pueden admitir, mi momento está cerca y está bien, que así sea, dicen, ¿verdad? Este es el estado ideal al que se quisiera llegar, en este caso todos los enfermos terminales o moribundos. La ayuda familiar y la ayuda cristiana son esenciales para que la persona pueda arribar a este momento de comprensión de su propio final. No con esto queremos decir que sea un momento de felicidad necesariamente, pero las personas que han llegado hasta este momento de su ansiedad y su ira respecto a su muerte, han logrado resolver pues, sus asuntos pendientes. Pues. Finalizan con un sentimiento de paz con ellas mismas, con su familia y con Dios. Aquí es donde llegan a arreglar sus cosas, sus bienes, dejan testado, heredado y lo hacen en completa paz. Entonces, en resumen, esto es la preparación, hablando en aspectos materiales. Pero también, ¿qué pasa con la familia? Esto es lo que vimos anteriormente, es sobre la persona en lo individual. Pero ahora, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué ocurre con los deudos? ¿Verdad? Pues todo ser humano atraviesa por 3 fases. Miremos, la fase inicial de la muerte del ser querido es desde la muerte del ser querido hasta la 4ª semana, o sea, casi un mes. En esta fase de profundo dolor no se recomienda que se apliquen tranquilizantes. Esto evitará la posibilidad de experimentar los sentimientos. Son comunes la dificultad al respirar, el vacío en el estómago, la falta de apetito, insomnio. Este es lo que le sucede a los deudos, a la familia. Se llama la fase inicial, un mes. Existe esta sensación, dificultad de respirar, vacío en el estómago, falta de apetito, insomnio, mucho dolor. Luego viene la fase intermedia, de la 4ª semana, o sea, del mes hasta el 8º mes. Se regresa a la actividad diaria, pero con nostalgia de quien ya no está. Se evoca al fallecido y a los detalles de su muerte, en su búsqueda obsesiva del significado de su muerte, por qué murió, qué pasó, esto hacíamos con él. Bueno, hay sentimientos. Esta es la etapa intermedia. Luego viene la fase de recuperación. Inicia con el comienzo ya del 2º año, ¿verdad? Se reconoce que la vida debe continuar y que se puede ser una persona socialmente activa. Se da cuenta que ha sobrevivido a un hecho el cual siempre había temido. Entonces aquí es donde nuestro deber cristiano es estar consciente de estas fases, no intentando bloquearlas, sino favoreciendo que sigan su curso natural en nosotros. Sin embargo, aquí es donde interviene Dios.
Primeramente, en la persona que sabe que ha de morir. Aquellos que están en etapa terminal, como ya lo mencionamos. Preparar a la familia, prepararnos nosotros, nuestros bienes, preparar nuestra actitud, nuestro pensamiento. Y luego como familia, también estar preparados. ¿Qué hacer en ese momento? Entonces aquí es donde interviene también lo que estábamos mencionando, la ayuda cristiana. Y esa ayuda cristiana es más que la guianza, la fortaleza, el confort de la palabra de Dios en nosotros. Para también, como lo dijimos hace un instante, de esos preparativos, especialmente el concepto cristiano, es uno de los preparativos que nosotros debemos de tener con relación a la muerte. Por lo tanto, miremos entonces la sabiduría sobre la muerte en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dicho en otras palabras, ¿qué nos dice Dios sobre la muerte? En primer lugar, es el destino universal del hombre. Y esto está pronunciado desde Génesis, que así como fuimos tomados del polvo de la tierra, al polvo de la tierra retornaremos. Pero miren, más claramente lo dice Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 1, dice, hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo. Y es lo que nos decía el texto de Isaías allá, sobre los preparativos que le pedían a Ezequías. Era un rey de Israel que hiciera esos preparativos. Entonces aquí viene entonces la enseñanza para nosotros también. Hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada cosa debajo del cielo. Entonces por eso lo invitamos a que usted se detenga por un momento y medite. ¿Qué tiempo es el que usted tiene en este momento? Porque escuche lo que dice el verso 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Porque este es lo que nos dice. Cada cosa tiene su tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Hace un par de semanas impartíamos un tema que se titulaba Los signos de los tiempos. Y bajo las circunstancias en que estamos, en un tiempo pandémico, decíamos, ¿cuál es el propósito de este tiempo? Y mirábamos ahí muchas de los signos que Dios nos da. Y una de ellas es que nosotros nos reconozcamos delante de Él. Y aquí es lo mismo que estamos diciendo, de que como personas estemos preparados para ello. Entonces así no tenemos que temerle a la muerte. Con esto no estamos diciendo lo que decía aquel autor norteamericano, que pensemos morbosamente sobre la muerte y que estemos contentos de que vayamos a morir. No, sino que estemos preparados para ello. También lo dice Eclesiastés en el capítulo 9, verso 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está en olvido. Entonces, aquí estos pasajes nos están diciendo lo que dijimos hace un instante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios sobre la muerte? Pues es un destino universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Nadie se escapa de ello. De hecho, vamos a seguir viendo más adelante. ¿Qué más nos dice? Veamos lo siguiente. ¿Qué ocurre en el momento de morir entonces? Porque aquí es donde muchos se desconciertan en qué es lo que está pasando, qué ocurre en ese momento. Allá en Job capítulo 34, versículo 14 dice, si pensaras en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida. Verso 15, todo el género humano perecería, la humanidad entera volvería al polvo. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra, ¿qué ocurre en el momento de morir? Es que el Señor nos retira su espíritu, nos quita su hálito de vida. Ese hálito de vida es este aire que nosotros respiramos y es el que nos concede la vida, la existencia. Esto es lo que sucede en ese momento de morir. O sea, el aire sale de nuestro organismo y dejamos de ser.
Lo dice en el Salmo 146, verso 4 también. Pues cuando mueren, regresan al polvo. O sea, aquí claramente estamos diciendo en el momento de morir, es que ya no hay más razón, conciencia, y volvemos al polvo. Esto es entonces lo mismo que, o sea, esto es lo que sucede entonces en el momento de morir. Es que el aire, el hálito, la vida, las palpitaciones dejan de ser, pero como lo acabamos de leer, es Dios el que lo quita. Ese mismo día terminan los proyectos, ese mismo día terminan los pensamientos, ese mismo día se acabó el amor, se acabó el odio de la persona. Ya no es más en él. Entonces, esto es lo que sucede en el momento de morir. El aire sale, la conciencia se acaba, o sea, el raciocinio se acabó, ya no hay más el pensamiento. Miremos la visión que tenían los judíos, o que tienen los judíos, de la vida y de la muerte. Y aquí es donde la palabra de Dios nos aconseja que nosotros le prestemos atención a esto, porque dice que todo lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Entonces aquí en el Salmos 90, verso 3, mire lo que dice. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Haces que el hombre vuelva al polvo, cuando dices, vuelvan al polvo, seres humanos. Estoy leyendo en una versión actual. Pero esta es la visión que tienen los judíos sobre la vida y la muerte. El verso 4 del Salmo 90 dice, en verdad, 1000 años para ti son como un día, como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Imagínense eso, para Dios. Entonces nuestra existencia delante de Él, ¿cómo es? Ahí lo vamos a ver, es como un suspiro, dice. Somos una gota de agua en un inmenso mar, ante la presencia de Dios, la existencia que tenemos. Verso 5 dice, arrastras a los hombres con violencia cual fueran solo un sueño. Es lo que decíamos hace un rato. Somos como un sueño que fue pasajero. Verso 6, son como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita. Así somos. Es el concepto que tienen los judíos sobre la vida y la muerte. Y es lo que decíamos hace un instante. Nos enseñan en la escuela. El ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y eso mismo nos sucede a nosotros. En el verso 7 dice, en verdad, tu furor nos consume, nos dejan confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. Verso 9, en verdad toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. Y es lo que decíamos. Como un suspiro. Pasan. De hecho, aquí es donde nosotros muchas veces pues hemos dicho de que sabiendo de que es corto el tiempo que tenemos, ¿qué nos queda hacer con esta vida? Pues aprovecharla, disfrutarla, porque es un regalo de Dios también. Pero a la vez prepararnos. Lo va a ver usted más adelante, lo que nos dice este tema a través de la palabra de Dios. ¿Qué más preparativos tenemos que hacer para la muerte? Mire, en el verso 10 del Salmos 90 dice, 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80, pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. Ahí está. Si la palabra de Dios nos está diciendo que son 70 u 80 los años que Dios nos ha dado, es cuando más debemos reflexionar. Esta instrucción la hemos dado en la iglesia. Muchos piensan que la mitad de la vida es llegar a los 50 años. Basado en este texto, no. La mitad de la vida son entre los 35 a 40 años. Entonces esta instrucción le hemos dado a los hermanos en la iglesia. Y hoy se la queremos compartir a usted. Si usted llegó a los 35, a los 40 años, quiere decir que ya no le sume más años a su vida, sino empiece a restarla. Y esto es algo que les decimos a los hermanos. Hoy usted es más viejo que ayer,
porque tiene que restar los años. Hoy usted no va a decir, ya tengo 45, tengo 55 años. No, poder decir, si ya tiene usted 50, le quedan solo entre 20 a 30 años. Y si ya tiene 60 años, y si ya tiene 70, si ya tiene 80. Pues es cuando más debemos estar preparados y alabar a Dios. Porque también, si sobrepasó los 80 años y tiene 85, tiene 90, es porque Dios está haciendo evidente la promesa de su palabra, que aquel que honra padre y madre, sus días se alargarán sobre la tierra. Pero aquí está también la palabra que no se contradice, que llegar a esos años, dice que el orgullo de vivir tantos años solo trae molestia y trabajo. Pues esas personas que llegan a los 85, 90, 100, hasta 110 años, se escucha hoy en día dentro de nuestro medio, pues ya es mucho trabajo, ya requiere muchos cuidados. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de los preparativos que tenemos que tener. Pero este es el concepto que tienen los judíos con relación a la vida y la muerte. Y bajo la luz de esta palabra, nosotros también debiéramos tener ese concepto. Reconocer que somos como la flor del campo que hoy es y mañana no. Reconocer que somos como un suspiro. Y esto, queridos hermanos, son los preparativos que debemos hacer. Entonces, ¿cómo vivir la vida ante la inminente muerte? Dicho en otras palabras, ¿cómo vivir la vida ante la muerte segura? De que seguro va a llegar. ¿Cómo tenemos que vivirlo? Miren lo que sigue diciendo el Salmos 90, ahora el verso 12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Como lo dije, estoy leyendo una versión popular, una versión moderna, actual. Enséñanos a contar bien nuestros días para que traigamos a nuestra mente sabiduría. Dicho en otras palabras, que sepamos vivir. Que esta vida la utilicemos para honrar a Dios, para alabar a Dios, para poder ayudar a otros, para ser ejemplo de otros, para ser buenas personas cada día. Porque no sabemos el momento en que hemos de morir. ¿Por qué? Porque mire esto, ¿en poder de quién está la vida y la muerte? ¿Quién es el que hace vivir? ¿Quién es el que hace morir? Pues nada más y nada menos que de parte de Dios. ¿Quién es el que permite dar la vida? Como también el que permite quitarla. Y aquí es lo que en otras ocasiones hemos dicho. Muchos pues recurrimos a la ciencia. Y de hecho Jesús mismo lo dijo. El que tiene necesidad de médico es el enfermo. Entonces recurrimos a la ciencia para prolongar nuestra vida. Y ahí estamos conectados a las máquinas, tratando de prolongar nuestra vida. Sin embargo, ahí donde termina la fuerza humana, la ciencia humana, continúa Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de un milagro. El milagro es que si concede la vida, pues nos da la sanación. Que también, si concede el milagro, es que Él permite la muerte. Porque aún la muerte es un milagro. Él es el que permite que suceda. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6, dice, el Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de Él también nos hace subir. Esto es referente también a la resurrección. Así como está permitiendo bajar al sepulcro, al entierro, así también va a suceder en el momento de la resurrección. Pero es Él el que lo permita que suceda. Nos dice también esta sabiduría en Job 14, 1 en adelante, dice, el hombre nacido de mujer, o sea, el ser humano, vive corto tiempo y está atestado de miserias. Otra versión dice de sinsabores. Y aquí es donde un personaje dice que el hombre nace llorando, vive llorando y muere llorando. Es una etapa de sinsabores la vida del ser humano.
Por supuesto, todo duele, todo se aqueja. Y esto desafortunadamente es por la consecuencia del pecado. Porque allá en Génesis se pronunció que esta vida iba a producir cardos y espinos, que significa el dolor, significa el trabajo que íbamos a pasar. Sigue diciendo el verso 2 del Job 14, dice, Él sale como una flor, esto ya lo habíamos leído en el Salmos, sale como una flor y luego es cortado y se marchita y huye y desaparece como una sombra y jamás permanece en un mismo estado. Oiga el término, jamás permanece en un mismo estado, eso somos nosotros. Y es lo que decíamos hace un instante. Hoy usted es menos joven que ayer. Mañana será más viejo que hoy. No permanecemos en el mismo estado. Dice el verso 3, y tú te dignas abrir tus ojos sobre un ser semejante y citarlo a juicio. Verso 4, ¿quién podrá volver puro al que de impura simiente fue concebido? ¿Quién, sino solo tú? Breves son los días del hombre. Tú tienes contado el número, oiga bien esto, de sus meses. Señalaste los términos de su vida, más allá de los cuales no podrá pasar. Entonces alguien dirá, bueno, pero si mi ser querido murió a los 18 años, murió a los 14 años, murió a los 50 años, murió a los 80 años, murió a los 100 años. Ese era el tiempo señalado para él. ¿Cómo va a ser posible? Pues aquí lo está diciendo la palabra. Señalaste los términos, más allá de los cuales no pasará. Solo que nosotros no lo sabemos. Y aquí es por ello que tenemos que estar preparados todo el tiempo. Por eso decía Job, el Salmos 90:12, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Por eso tenemos que vivir con sabiduría. Y una de esas sabidurías es asegurar, podríamos decirlo de esta manera, nuestro pase a la vida eterna. ¿Y cómo se hace esto? Pues es aceptando a Jesucristo, quien se expresa en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque Dios amó tanto al mundo, de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está la clave, para poder trascender en los tiempos. Sigue diciendo Job 14:6, ahora dice, retírate pues un poquito de él, para que repose mientras llega su día deseado, con el día de descanso, como el día de descanso al jornalero. El ser humano pues está ansiando, llegando a descansar de esta vida. Y una de las formas de descansar de esta vida pues es con la muerte, porque luego viene un despertar glorioso. Por eso aquí es donde tenemos que formar el concepto cristiano sobre la muerte. Lo que tenemos que creer sobre la muerte. Y bueno, de acuerdo a los textos que ya leímos, la vida es un peregrinaje hacia la eternidad. Somos solo pasajeros en la tierra. Tome en cuenta esta palabra. La vida es un peregrinaje hacia la eternidad. O sea que aquí no es aquí nada más donde nos vamos a quedar. Tenemos que trascender hacia la eternidad. Por eso debemos vivir esta vida con sabiduría. Pero para entrar a esa eternidad, ¿cómo debemos vivir? Miren lo que vemos en Hebreos capítulo 11, verso 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándola de lejos y creyéndola y saludándola y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Aquí está, somos solo pasajeros. La muerte entonces es un sueño que espera el despertar glorioso. Esperamos que guarde también este otro concepto. El primer concepto es que nuestra vida es un pasaje de peregrinaje a la eternidad. Y este otro, la muerte es un sueño que espera el despertar glorioso. Y es lo que le hemos dicho a algunos.
algunas familias, dichoso el hermano que ya falleció, porque ahora lo que le queda es la resurrección. Entonces aquí es donde viene aquel concepto que decíamos, sacarle el aspecto positivo de la muerte. Miremos lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, dice: hermanos, no queremos que queden sin saber lo que pasa con los muertos. Otra versión dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y este mensaje Pablo se lo daba a una familia que acaba de perder un ser querido. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Y aquí está la clave entonces. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 18: anímense pues unos a otros con estas palabras. Aquí tenemos entonces que ¿qué va a suceder? Ese concepto cristiano es que la muerte solo es un sueño y que vamos a resucitar. Lo hemos dicho también, la solución para la muerte, ¿cuál es? Para que no nos entristezcamos. Es la esperanza de la resurrección. Dice también, miremos qué es lo que nos dice Dios. ¿Qué dice Dios sobre la aflicción de la muerte? Primeramente, debemos prepararnos para nuestra propia muerte y la de nuestros seres queridos. Tenemos el ejemplo aquí de dos personajes en la Biblia. Miremos lo que dice David. Miren cómo se preparó David. Primer libro de Reyes 2:1 en adelante dice: cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, o sea, refiriéndose a que iba a morir. Verso 3 dice: guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, dice el verso 4, para que confirme Jehová la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Aquí tenemos entonces los preparativos que estaba haciendo David. Antes de morir, les estaba dejando consejos a sus hijos. Y les decía que soporten el momento en que él iba a morir. Lo dice el apóstol Pablo también allá en 2 Timoteo capítulo 4, verso 6. Dice: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, refiriéndose a su muerte, y se acerca la hora de mi muerte. Pero previamente en el verso 5 le aconsejó lo siguiente: pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Entonces aquí Pablo y David están aconsejando a punto de morir sobriedad y continuidad de nuestras acciones en la vida. Entonces este es el concepto cristiano que nosotros debemos de tener sobre la muerte. Entender que nuestra vida es pasajera, que somos un suspiro delante de Dios. Tenemos que prepararnos, porque somos solo peregrinos, asegurar nuestro pase a la eternidad. Y por supuesto, poder entender lo que acabamos de leer, soportar con firmeza. Para superar el dolor, uno debe encararlo y reconocerlo y sufrirlo más que evitarlo. Miremos el ejemplo. Allá, este ejemplo es de Jesús en San Juan capítulo 11, verso 19. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María, para consolarla por su hermano que había muerto. Verso 31 dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vinieron, vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, escuche usted la forma en que consolaban los judíos, pues acompañar en el llanto. Se entristeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Oiga el término, Jesús se conmovió, se entristeció también. Y va a ver usted por qué. Y dijo entonces: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. En el verso 35 dice: y Jesús lloró. Recuerde, Jesús se entristeció, como dice el término, se conmovió,
y luego de ir a verlo, lloró. Ahora vea lo que los otros dicen, el verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces aquí está lo que decíamos hace un rato, ese sentimiento. Antes de negarlo hay que encararlo, hay que sufrirlo, hay que vivirlo, hay que expresarlo. Entonces si usted tiene ese sentimiento por la pérdida de un ser querido, pues llore. Y es lo que hemos dicho en la iglesia siempre, si lloramos es porque amamos. Esperamos no estar llorando de resentimiento, de lamentación, sino estar llorando por amor. El ejemplo grande es Jesús acá. Miremos otro ejemplo. En segundo libro de Samuel 3:31 dice, después David ordenó a Joab y a todo el grupo que le acompañaba, rásguense en la ropa y vístanse con ropas ásperas y guarden luto por la muerte de Abner. El rey David marchó detrás de la camilla. Entonces, aquí tenemos que encararlo. Debemos depositar en Dios pues todo nuestro dolor. Solo Él puede consolarlo. Escuche lo que dice 2 Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándonos el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces aquí nos capacita para que nosotros pues podamos consolar a otros. Así que fortalezcámonos en el Señor para poder pues tener nuestra preparación, tanto nuestra como de nuestra familia, para poder integrar la muerte a nuestra vida y así poderla superar y entender que somos solo pasajeros sobre la tierra. Esperando que esta sabiduría extractada de la palabra de Dios los conforte, los ayude en estos momentos difíciles. La paz de Dios quede en cada uno de vosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.